En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Creyentes, respetad vuestros compromisos. La bestia de los rebaños os está permitida, salvo lo que se os recita. La caza no os está permitida mientras estéis sacralizados. Dios decide lo que Él quiere. Creyentes, no profanéis las cosas sagradas de Dios, ni el mes sagrado, ni la víctima, ni las guirnaldas, ni a los que se dirigen a la casa sagrada, buscando favor de su Señor y satisfacerle. Podéis cazar cuando dejáis de estar sacralizados. Que el odio que tenéis a gente que hace poco os apartaba de la mezquita sagrada no os incite a violar la ley. Ayudaos unos a otros a practicar la piedad y el temor de Dios, no el pecado y la violación de la ley. Y temed a Dios. Dios castiga severamente. Os está vedada la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo, la de animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del de Dios, la de animal asfixiado o muerto a palos, de una caída, de una cornada, la del devorado parcialmente por las fieras, excepto si aún lo sacrificáis vosotros, la del inmolado en piedras erectas. Consultar la suerte valiéndose de flechas es una perversidad. Hoy quienes no creen han desesperado de vuestra religión. No les tengáis pues miedo a ellos, sino a mí. Hoy os he perfeccionado vuestra religión. He completado mi gracia en vosotros y me satisface que sea el Islam vuestra religión. Si alguien se ve compelido durante un hambre, sin intención de pecar, Dios es indulgente, misericordioso. Te preguntan qué les está permitido. Di, os están permitidas las cosas buenas. Podéis comer de lo que os cojan los animales de presa que habéis adiestrado para la caza, tal como Dios os ha enseñado, y mencionad el nombre de Dios sobre ello, y temed a Dios. Dios es rápido en ajustar cuentas. Hoy se os permiten las cosas buenas, se os permite el alimento de quienes han recibido la Escritura, así como también se les permite a ellos vuestro alimento. Y las mujeres creyentes honestas y las honestas del pueblo, que antes que vosotros había recibido la Escritura, si les dais la dote tomándolas en matrimonio, no como fornicadores o como amantes, vanas serán las obras de quien rechace la fe, y en la otra vida será de los que pierdan. Creyentes, cuando os dispongáis a hacer la asalá, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasad las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Si estáis en estado de impureza legal, purificaos. Y si estáis enfermos o de viaje, si viene uno de vosotros de hacer sus necesidades, o habéis tenido contacto con mujeres y no encontráis agua, recurrid a arena limpia y pasadla por el rostro y por las manos. Dios no quiere imponeros ninguna carga, sino purificaros y completar su gracia en vosotros. Quizás así seáis agradecidos. Recordad la gracia que Dios os dispensó y el pacto que concluyó con vosotros cuando dijisteis: oímos y obedecemos. Temed a Dios. Dios sabe bien lo que encierran los pechos. Creyentes, sed íntegros ante Dios cuando depongáis con equidad. Que el odio a una gente no os incite a obrar injustamente, sed justos. Esto es lo más próximo al temor de Dios. Y temed a Dios. Dios está bien informado de lo que hacéis. Dios ha prometido a quienes crean y obren bien perdón y una magnífica recompensa. Quienes no crean y desmientan nuestros signos morarán en el fuego de la gehenna. Creyentes, recordad la gracia que Dios os dispensó cuando una gente habría preferido poneros las manos encima y Él se lo impidió. Y temed a Dios. Que los creyentes confíen en Dios. Dios concertó un pacto con los hijos de Israel. Suscitamos de entre ellos a 12 jefes y Dios dijo: yo estoy con vosotros. Si hacéis la salada y se la saque, creéis en mis enviados y les auxiliáis. Si hacéis un préstamo generoso a Dios, he de borrar vuestras malas obras e introduciros en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Quien de vosotros después de eso no crea se habrá extraviado del camino recto, por haber violado su pacto
cierto les hemos maldecido y hemos endurecido sus corazones. Alteran el sentido de las palabras, olvidan parte de lo que se les recordó. Siempre descubrirás en ellos alguna traición, salvo en unos pocos. Borra sus faltas, perdónales. Dios ama a quienes hacen el bien. Concertamos un pacto con quienes decían, somos cristianos, pero olvidaron parte de lo que se les recordó y por eso provocamos entre ellos enemistad y odio hasta el día de la resurrección. Pero ya les informará Dios de lo que hacían. Gente de la Escritura, nuestro enviado ha venido a vosotros, aclarándoos mucho de lo que de la Escritura habíais ocultado, y revocando mucho también. Os ha venido de Dios una luz, una Escritura clara, por medio de la cual Dios dirige a quienes buscan satisfacerle por caminos de paz, y les saca, con su permiso, de las tinieblas a la luz, y les dirige a una vía recta. No creen en realidad quienes dicen, Dios es el ungido, hijo de María. Di, ¿quién podría impedir a Dios que si Él quisiera, hiciera morir al ungido, hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra? De Dios es el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Crea lo que Él quiere. Dios es omnipotente. Los judíos y los cristianos dicen, somos los hijos de Dios y sus predilectos. Di, ¿por qué pues os castiga por vuestros pecados? No, sino que sois mortales, de sus criaturas. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. De Dios es el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que entre ellos está. Es Él el fin de todo. Gente de la Escritura, nuestro enviado ha venido a vosotros para instruiros después de una interrupción de enviados, no sea que dijerais, no ha venido a nosotros ningún nuncio de buenas nuevas, ni monitor alguno. Así, pues, sí que ha venido a vosotros un nuncio de buenas nuevas y un monitor. Dios es omnipotente, y cuando Moisés dijo a su pueblo, recordad la gracia que Dios os dispensó cuando suscitó de entre vosotros a profetas e hizo de vosotros reyes, dándoos lo que no se había dado a ninguno en el mundo. Pueblo, entrad en la tierra santa que Dios os destinó y no volváis sobre vuestros pasos, si no, regresaréis habiendo perdido. Dijeron, Moisés, hay en ella un pueblo de hombres fuertes y no entraremos mientras no salgan de ella. Si salen de ella, entonces sí que entraremos. Dos de sus hombres, temerosos de Dios, a quienes Dios había agraciado, dijeron, entrad contra ellos por la puerta. Una vez franqueada, la victoria será vuestra. Si sois creyentes, confiad en Dios. Dijeron, Moisés, no entraremos nunca en ella mientras ellos estén dentro. Ve, pues, tú con tu Señor, y combatid que nosotros nos quedamos aquí. Dijo, Señor, yo no puedo más que conmigo y con mi hermano. Haz distinción, pues, entre nosotros y este pueblo perverso. Dijo, les estará prohibida durante 40 años, tiempo en el que vagarán por la tierra. No te preocupes por este pueblo perverso, y cuéntales la historia auténtica de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una oblación y se le aceptó a uno, pero al otro no dijo, he de matarte. Dijo, Dios solo acepta de los que le temen, y si tú pones la mano en mí para matarme, yo no voy a ponerla en ti para matarte, porque temo a Dios, Señor del universo. Quiero que cargues con tu pecado contra mí y otros pecados, y seas así de los moradores del fuego. Esa es la retribución de los impíos. Entonces su alma le instigó a que matara a su hermano y le mató, pasando a ser de los que pierden. Dios envió un cuervo que escarbó la tierra para mostrarle cómo esconder el cadáver de su hermano. Dijo, ay de mí, es que no soy capaz de imitar a este cuervo y esconder el cadáver de mi hermano. Y pasó a ser de los arrepentidos. Por esta razón prescribimos a los hijos de Israel que quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido en la tierra, fuera como si hubiera matado a toda la humanidad, y que quien salvara una vida fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad. Nuestros enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, pero a pesar de ellas, muchos cometieron excesos en la tierra. Retribución de quienes hacen la guerra a Dios y a su enviado y se dan a corromper en la tierra
serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o desterrados del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Quedan exceptuados quienes se arrepientan antes de caer en vuestras manos. Sabed, en efecto, que Dios es indulgente, misericordioso. Creyentes, temed a Dios y buscad el medio de acercaros a Él. Combatid por su causa, quizás así prosperéis. Si poseyeran los infieles todo cuanto hay en la tierra y otro tanto, y lo ofrecieran como rescate para librarse del castigo del día de la resurrección, no se les aceptaría. Tendrán un castigo doloroso. Querrán salir del fuego, pero no podrán. Tendrán un castigo permanente. Al ladrón y a la ladrona, cortadles las manos como retribución de lo que han cometido, como castigo ejemplar de Dios. Dios es poderoso, sabio. Si uno se arrepiente después de haber obrado impíamente y se enmienda, Dios se volverá a él. Dios es indulgente, misericordioso. ¿No sabes que es de Dios el dominio de los cielos y de la tierra? Castiga a quien Él quiere y perdona a quien Él quiere. Dios es omnipotente, enviado. Que no te entristezcan quienes se precipitan en la incredulidad. Son de los que dicen con la boca, creemos, pero no creen de corazón, y de los judíos. Dan oídos a la mentira, dan oídos a otra gente que no ha venido a ti. Alteran el sentido de las palabras y dicen, si se os ha dado esto, tomadlo. Pero si no es esto lo que se os ha dado, guardaos. Si Dios quiere que alguien sea tentado, tú no puedes hacer nada por él contra Dios. Esos tales son aquellos cuyos corazones Dios no ha querido purificar. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Dan oído a la mentira y devoran el soborno. Si vienen a ti, decide entre ellos o retírate. Si te retiras, no podrán hacerte ningún daño. Si decides, hazlo con equidad. Dios ama a los que observan la equidad. Pero ¿cómo van a hacerte juez teniendo como tienen la Torá en la que se contiene la decisión de Dios? Luego, después de eso, se retiran. Esos tales no son creyentes. Hemos revelado la Torá, que contiene dirección y luz. Los profetas que se habían sometido administraban justicia a los judíos según ella, como hacían los maestros y doctores, según lo que de la escritura de Dios se les había confiado y de lo cual eran testigos. No tengáis pues miedo a los hombres, sino a mí, y no malvendáis mis signos quienes no decidan según lo que Dios ha revelado. Esos son los infieles. Les hemos prescrito en ella, vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y la ley del talión por las heridas. Y si uno renuncia a ello, le servirá de expiación. Quienes no decidan según lo que Dios ha revelado, esos son los impíos. Hicimos que le sucediera a Jesús, hijo de María, en confirmación de lo que ya había de la Torá. Le dimos el Evangelio, que contiene dirección y luz, en confirmación de lo que ya había de la Torá y como dirección y exhortación para los temerosos de Dios. Que la gente del Evangelio decida según lo que Dios ha revelado en él. Quienes no decidan según lo que Dios ha revelado, esos son los perversos. Te hemos revelado la Escritura con la verdad, en confirmación y como custodia de lo que ya había de la Escritura. Decide, pues, entre ellos según lo que Dios ha revelado, y no sigas sus pasiones, que te apartan de la verdad que has recibido. A cada uno os hemos dado una norma y una vía. Dios, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad, pero quería probaros en lo que os dio. Rivalizad en buenas obras. Todos volveréis a Dios. Ya os informará Él de aquello en que discrepabais. Debes decidir entre ellos, según lo que Dios ha revelado. No sigas sus pasiones, guárdate de ellos, no sea que te seduzcan, desviándote de parte de lo que Dios te ha revelado. Y si se apartan, sabe que Dios desea afligirles por algunos de sus pecados. Muchos hombres son ciertamente perversos.
Es una decisión a la pagana lo que desean, y ¿quién puede decidir mejor que Dios para gente que está convencida? Creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos, son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Dios no guía al pueblo impío. Ves a los enfermos de corazón precipitarse a ellos, diciendo: tenemos miedo de un revés de fortuna, pero puede que Dios traiga el éxito u otra cosa de él, y entonces se dolerán de lo que habían pensado en secreto.